curvatura, la convexidad de la columna cuando hay aumento. Y se da más específicamente en la región dorsal. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Entonces, cifosis es el aumento de la convexidad de la columna en la columna dorsal. Contusión, daño que recibe alguna parte por golpe fuerte de un objeto duro que no causa Es como herida la joroba, externa. doctora. ¿Cómo? Como la joroba es la otra, ¿verdad? Claro, o sea, en realidad la cifosis es una combinación con la escoliosis. Casi siempre van combinadas dependiendo también de la edad y todo eso. Pero la cifosis más se ve en las fracturas de columna y en los pacientes añosos porque se van encorvando porque las vértebras dorsales van colapsando. Contusión, daño que recibe alguna parte del cuerpo por un golpe fuerte. Miren cómo nos deja estos hematomas, estas grandes equimosis, pero no hay una herida, ni hay fracturas, solo es el golpe. Muchas veces es más doloroso que una fractura, miren. Y hay diversos grados de infiltración de los vasos sanguíneos, del hematoma. Esta ya es una contusión con laceración grave. Compresión axial es la compresión biomecánica que utilizamos al colocar los tornillos y cerrar el trazo de fractura, ¿no? Esta es compresión axial. Ese es el que usa para los enanos, para que sean altos. No, es la otra. Es la callostaxis. Esa es para el crecimiento óseo. Esto es cuando hay una fractura y hacemos compresión axial. O sea, estos tornillos hacen fuerza hacia arriba y estos hacia abajo y eso hace que cierre el trazo de fractura. Es toda una ciencia carpintera porque hay que saber mucha biomecánica. Esto, en cambio, es compresión interfragmentaria. Es la compresión que hace el tornillo al pasar las aspas a través de un fragmento. Esta es la línea de fractura. Y cuando estas aspas atraviesan hacia el otro lado, este fragmento lo jala hacia él. Cotiloiditis. Esta es una cadera. Esta es una prótesis de cadera. Cuando el tamaño es muy grande, como ven aquí, esto se llama copa. Cuando el tamaño es muy grande, se produce la cotiloiditis, que es la inflamación del cótilo, porque a la cadera también le llamamos cótilo. Eso hace que se roce ese metal contra metal, por eso es que ya no hacen los cótilos de madera, iba a decir, de metal, sino que tratan de hacerlos con un componente intermedio plástico para que no se roce, y este a su vez no produzca lo que se llama metalosis, es decir, que empieza a botar un liquidito oscuro del metal del acabado final con petróleo y causa mancha los tejidos, la carne, los músculos. Es una complicación la metalosis. Coxa es cadera. Es decir, la unión de la cabeza del fémur con el cótilo se llama cadera. Coxa valga es cuando el ángulo de la cadera está aumentado. Lo normal es 127 a 130. Cuando este valor está aumentado es coxa valga. Y la coxa vara, perdón, aquí hay un error en la diapositiva, es cuando el ángulo está disminuido. Y eso se hace con unas correcciones también con tornillos y placas. Coxartrosis, miren. Miren esta radiografía, esta de aquí, es la izquierda es la sana, y miren la derecha. Toda más blanca, no se ve ni siquiera la línea de separación de la cabeza del fémur con la cadera, entonces esta es una cadera con artrosis. Pero además, si se dan cuenta, el nivel no es el mismo. Esta está en nivel y esta está acá arriba. Es decir, que esta persona tuvo una luxación congénita de cadera que no fue tratada a tiempo. Es decir, caminaba como si algo te debo, con esto te pago. Porque hay una diferencia por lo menos de 1 centímetro de nivel. Y a veces operar a esos pacientes que ya son adultos, que tienen 40 años caminando así, no van a volver a caminar bien porque esta cirugía es dolorosa y es muy cruenta. Entonces lo que se hace es tratar de corregir la diferencia de altura con esos zapatos gruesos que sé que ustedes han visto por ahí. Coxigodinia es el dolorcito en el coxis cuando se caen sentados, que les dice, me duele el rabito, ya ahí está. Esta es una radiografía lateral del coxis, ¿no?
Esto que se ve aquí oscurito son gases. Eso es la coxigodinea, dolor del coxis. Bueno, ahí nos vamos a quedar, mis queridos estudiantes, les agradezco muchísimo. Les he dejado unas tareas, tienen que revisar la charla que les he dejado en la plataforma, porque hay otra charla más larguita sobre la historia de la ortopedia, unos papers que tienen que leer y tienen que hacer un resumen con sus comentarios de 300 palabras, aproximadamente, no recuerdo bien si les puse 300, 350, de por qué es importante saber de dónde nace la traumatología. Y básicamente, ustedes ya están a punto de salir del internado, van a estar en la emergencia, y yo lo que quiero es que vayan al internado sabiendo lo básico, porque sé que no van a ser traumatólogos, para poder atender una emergencia con un paciente con traumatismo, luxación, esguince, saber inmovilizar, tener calma. Entonces, eso lo van a aprender en este ciclo. Gracias. ¿Dónde dejo de grabar? Ah, para el video. Ah, no, pero es para el mío. Creo que se... Ah, grabando, acá está.